en cada laguna y lógicamente que el tiempo de retención es bastante largo desde que entra hasta que sale por el final del sistema de laguna. Este tiempo generalmente se consideran varios días, lo que lo convierte en un tratamiento extensivo. Recuérdense ustedes que cuando nosotros hablábamos del cieno activado en la clase anterior, decíamos que duraba entre 2 y 5 horas el tratamiento, por lo que lo consideramos un tratamiento intensivo. Sin embargo, acá, como ya dura varios días y vamos a ver mayores a 26 días, entonces ya lo consideramos como un tratamiento extensivo. Las lagunas como sistemas de depuración son muy utilizadas, pues con ellas se alcanza un elevado rendimiento en la depuración biológica con un bajo costo de construcción y de operación. O sea, este es uno de los elementos que la caracteriza, que tienen bajo costo de construcción y de operación y además alcanzan una gran eficiencia en la remoción biológica. Las lagunas son dispositivos que se utilizan para el tratamiento de las aguas residuales, tanto domésticas como comerciales e industriales, por medio de la actuación mutua entre las algas, los hongos y las bacterias, lo cual permite que en ellas se verifiquen todos los tratamientos posibles de las aguas residuales en un mismo dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de tratamiento biológico, sedimentación, tratamiento de lodo, todo eso se verifica en el interior de las lagunas. Aquí les muestro para que ustedes puedan ver unas imágenes, lógicamente, que son imágenes microscópicas. Las bacterias no son visibles a simple vista en las lagunas, sino que estas imágenes han sido de aguas residuales que han sido tratadas, sacadas de lagunas y bueno, pues se han sacado fotos en un microscopio para que ustedes puedan ver los diferentes tipos de bacterias que actúan en las lagunas de estabilización. ¿Cómo se clasifican las lagunas de estabilización? Bueno, las lagunas de estabilización se clasifican en tres tipos. Son las lagunas aerobias, las lagunas facultativas y las lagunas anaerobias. Esta clasificación, lógicamente, tiene que ver con el tipo. El que tiene el micrófono abierto, porfa, que lo cierre. Esta clasificación de las lagunas tiene que ver con el tipo de bacteria que actúa biológicamente para degradar la materia orgánica dentro de las lagunas. Por ejemplo, vamos a comenzar viendo la primera laguna, que son las lagunas aerobias. Se caracterizan por ser depósitos de poca profundidad, donde existe un intercambio entre bacterias y algas que permiten la estabilización de la materia orgánica. ¿Cómo sucede este proceso? Voy a referirlo aquí, que es lo mismo que dice aquí, pero lo voy a referir aquí en el dibujo. Las lagunas aerobias son lagunas de poca profundidad. Vamos a ver que su profundidad oscila entre un metro y 1,20, entre 1,20, perdón, y 1,50 metros. Esa es su profundidad máxima, 1,5. Ahora, estas lagunas, al ser poco profundas, bueno, ¿por dónde atrapa el oxígeno que necesitan las bacterias aerobias para degradar la materia orgánica? Porque como ya yo les dije, las bacterias son como las personas, como nosotros, por lo menos las aerobias, necesitan oxígeno y alimento. El oxígeno se puede ingresar a la laguna a través del contacto con la superficie por el viento. Y además, otra forma de incorporación de oxígeno es la simbiosis que tiene lugar en el proceso interno de la laguna. Por ejemplo, aquí estarían las algas que se localizan en la superficie de la laguna. Las algas
le, transmi- le transmiten oxígeno disuelto al agua mediante un proceso que se conoce como fotosíntesis, y este oxígeno disuelto que transmiten las algas, más el que ingresan por la superficie, es absorbido por las bacterias para poder degradar o alimentarse de la materia orgánica, que la materia orgánica no es más que la materia contaminante que tiene el agua. Al degradar la materia orgánica, las bacterias desprenden CO2, dióxido de carbono. Luis Fernando, por favor, cierra tu micrófono. Me está haciendo eco aquí. Entonces, como les decía, estas bacterias desprenden, después de degradar la materia orgánica, dióxido de carbono, que es absorbido por las algas en función y que en función a la luz solar lo vuelven a transformar en oxígeno disuelto. ¿Está bien? Entonces, esa es la simbiosis que tiene lugar en este tipo de laguna. ¿Está claro? Bueno, cuando son bien diseñadas las lagunas aerobias, presentan una superficie, como se puede ver acá, que es de color verde claro. Esta superficie de este color se refiere o se adquiere fundamentalmente debido a la agrupación de las algas. Las algas en unidad no se pueden ver visualmente, pero cuando se unen en cientos de miles de algas, entonces le da esta tonalidad verde a la superficie del agua, que bueno, es de aspecto agradable, y estas lagunas se caracterizan, las aerobias, por no tener malos olores, y además nos permiten obtener un efluente con alto grado de depuración. Con estas lagunas se alcanza una depuración elevada de la parte líquida, obteniéndose efluentes de gran calidad que cumplen con los requisitos exigidos para el vertimiento en los cuerpos receptores e incluso para su reutilización. O sea, de las lagunas aerobias, el agua que sale se puede reutilizar en la agricultura, se puede reutilizar en la acuicultura para criar peces. Su dificultad fundamental es que requieren de grandes extensiones de terreno, y cuando se usan profundidades muy pequeñas, se pueden proliferar plantas que afectan su funcionamiento. Estas lagunas se han estudiado para profundidades de 0,30 centímetros en adelante, y se ha logrado demostrar que cuando uno tiene profundidades menor al 1,20 m, pues lógicamente, perdón, menores a 1 metro, ya empiezan a aparecer o a proliferarse las plantas en el interior de las lagunas. Por eso es que la recomendación es que la profundidad que deben tener esta laguna debe ser mínima de 1 metro y no mayor a 1,5 metros. ¿Por qué menor a 1 metro no se pueden colocar? Porque aparecen las plantas, empiezan a crecer las hierbas y perdiste toda la inversión de tus lagunas. ¿Está bien? Cuando este tipo de lagunas se colocan al final del tratamiento, después de las lagunas facultativas, se les conocen como lagunas de maduración, de acabado o de pulimento. Así lo podrán encontrar en la bibliografía, que le llaman lagunas de maduración, de acabado, de pulimento. Bueno, pues esas lagunas son las lagunas aeróbicas. ¿Está bien? Bueno, cargas orgánicas y tiempo de retención y profundidades en las lagunas. Esta tabla que vemos acá es una tabla que nos recomiendan los investigadores que se han dedicado a
este tipo de tratamiento. Aquí aparecen en la primera columna los tres tipos de lagunas que se utilizan: aerobia, facultativa y anaerobia. En este caso vamos a referirnos solamente a las características de la laguna aerobia, que es la que estamos viendo. Dice que para ingresar un afluente, un agua residual a la laguna aerobia, el valor de la DBO tiene que ser menor a los 300 miligramos por litro. O sea que nosotros, si nosotros ingresamos con un afluente, con una DBO menor a 300 miligramos por litro, todos estos resultados son válidos. Sin embargo, si no ingresáramos con este tipo de afluente e ingresamos con uno mayor o igual a 300 miligramos por litro, ya estas eficiencias no sirven como tal. ¿Está bien? Ahora, el tiempo de retención que me recomiendan en esta laguna oscila entre los 5 y los 30 días. La carga superficial expresada en kilogramos de DBO por hectárea por día, que es la intensidad de carga orgánica que nosotros vimos en clases anteriores, que admite esta laguna es entre 80 y 120 kilogramos de DBO por hectárea y por día. Evidentemente que estos valores son los que vamos a utilizar en el diseño. La profundidad que recomiendan para las lagunas aerobias oscila entre 1 y 1,5 metros. La eficiencia en el porcentaje de remoción de DBO oscila entre un 80 y un 95%. Fíjense ustedes que es un valor bastante alto. El otro tipo de laguna que nosotros diseñamos son las lagunas facultativas. Las lagunas facultativas son depósitos ya de mediana profundidad, o sea, son más profundos que los aerobios, capaces de estabilizar el líquido residual afluente, produciendo un efluente con un bajo contenido de DBO y de microorganismos. En este tipo de lagunas, se los voy a explicar aquí lo que dice en este cuadro. Se presentan tres tipos en una laguna facultativa se presentan tres capas. Una primera zona, que es la zona fótica, donde tiene lugar precisamente condiciones aerobias. O sea, esta primera zona dentro de una laguna facultativa, aquí se produce la degradación de la materia orgánica que se encuentra en esta zona por medio de de bacterias aerobias, tal y como lo explicamos en el caso de el sistema aerobio. El aire puede ingresar oxígeno sobre la superficie, más la simbiosis que se produce entre la bacteria con las algas. O sea, las bacterias degradan la materia orgánica, roban oxígeno y desprenden CO2. Este CO2 es absorbido por las algas y mediante la presencia de la luz solar lo transforman en oxígeno disuelto mediante el fenómeno conocido como la fotosíntesis. Ahora, este sistema tiene una zona que es la más profunda, que es la zona anaerobia, donde aquí se van a producir el asentamiento de de la mayor cantidad de los sedimentos. Entonces, en esta zona, por la profundidad que ya tiene la laguna, ya aquí se crean las condiciones anaeróbicas, o sea, el oxígeno de la algas y el oxígeno superficial ya no llega a esta zona. Y entonces, aquí se produce la degradación de la materia orgánica por intermedio de las bacterias anaerobias y facultativas. Y hay una tercera zona, que es la zona media, entre la zona aerobia y anaerobia, que se le conoce como zona heterotrofa, que es la zona facultativa. Aquí tiene como características que se desarrollan lo que se conocen con las bacterias que le dan el nombre a la laguna.
que son las bacterias facultativas, que como lo dice su nombre, tienen la doble facultad de que eh, con la presencia de oxígeno, ellas pueden degradar la materia orgánica con la presencia de oxígeno cuando se van a la zona aerobia y además pueden bajar a la zona anaerobia y degradar la materia orgánica sin la presencia de este oxígeno disuelto. Entonces, estas bacterias facultativas son las que le dan el nombre de laguna facultativa. Y ellas tienen la doble facultad de poder degradar la materia orgánica sin con oxígeno, perdón, y sin oxígeno disuelto. Las recomendaciones de diseño para este tipo de laguna son las que están aquí sombreadas en color rojo. El tipo de laguna es facultativa. La DBO que debe ingresar a una laguna facultativa debe ser siempre, al igual que en la aerobia, menor a 300 miligramos por litro. Si ingresamos con una DBO mayor a 300 miligramos por litro, esta eficiencia no la vamos a obtener. El tiempo de retención en estas lagunas, al igual que en la aeróbica, es entre 5 y 30 días. Y la carga superficial que admiten estas lagunas oscila entre 80 y 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. La profundidad de estas lagunas oscila entre 1,5 y los 2 metros de profundidad. Y la eficiencia entre el 85 y el 98% de remoción de la DBO. Como podemos ver acá, este tipo de laguna facultativa, primero, admite mayor carga superficial. Segundo, tiene mayor profundidad. Al tener mayor profundidad, ocupa menos área en planta. Y tercero, tienen mayor eficiencia que las lagunas aerobias. Entonces, esto lo que nos lleva a decir que después de un tratamiento anaerobio, lo que se recomienda colocar es un tratamiento facultativo. Y si vamos a reutilizar las aguas en la agricultura o en la acuicultura, entonces procedemos a colocar un tercer tratamiento, que es el aerobio, las lagunas aerobias, que se consideran como lagunas de maduración en el sistema de tratamiento o de pulimento, como ya les mencioné anteriormente. ¿Está bien? Y vamos a ver la tercera laguna que nosotros construimos, que son las lagunas anaerobias. Bueno, evidentemente, por el nombre de la laguna, las bacterias que se van a desarrollar en su interior son bacterias anaerobias. ¿Qué significa? Que se degradan la materia orgánica. Para degradar la materia orgánica, ellas no debe tener oxígeno disuelto la laguna. Entonces, son aquellas lagunas que se recomiendan su construcción para valores de carga orgánica grande, generalmente mayor o igual a los 300 kilogramos de DBO por hectárea por día, con DBO mayores o igual a 300 miligramos por litro. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que cuando yo tenga en mi agua residual, tomo la muestra, la llevo al laboratorio de calidad del agua y el laboratorio me da un valor de DBO mayor o igual a 300 miligramos por litro, debo comenzar diseñando por lagunas anaerobias. Y diseñaré tantas lagunas anaerobias hasta que el efluente de la última me dé un valor inferior a los 300 miligramos por litro para ingresar entonces a la laguna facultativa. ¿Está bien? Eso es importante que lo tengan presente. Bueno, vamos a ver que en este tipo de laguna
son estanques donde nosotros creamos intencionalmente las condiciones anaerobias y para ello tomamos en cuenta los siguientes factores. Primero, tenemos que la profundidad que le damos a las lagunas estas es entre 2,5 y 4 metros. O sea, la hacemos bien profunda para que el posible ingreso de oxígeno por la superficie nunca llegue a toda la vertical de la laguna, con lo cual estamos garantizando las condiciones aerobias. En segundo lugar, la reducción del área superficial. Lógicamente, mientras mayor es la profundidad, el área superficial va a ser menor. Y si yo tengo menos área superficial, ¿qué va a pasar si yo tengo menos área superficial? Voy a tener menos probabilidades de incorporar el oxígeno al interior de la laguna. Y tercero, el exceso de carga orgánica a la que nosotros lo sometemos. Fíjense que le metemos valores de carga orgánica mayores o iguales a los 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. ¿Qué quiere decir? Que la inundamos con carga orgánica superior a la que pudieran ser degradadas por las posibles bacterias aerobias que se formen en la superficie. Los resultados de estas lagunas han sido muy satisfactorios como sistemas de pretratamiento, lográndose remociones de DBO5 mayores a un 60% en tiempos de retención muy cortos, o sea, alrededor de 10 días. Eso es una de las ventajas que tiene esta laguna, que el tiempo de retención es corto comparado con el resto que es hasta 30 días. Aquí solo en 10 días yo puedo rebajar carga muy rápida. ¿Por qué? Porque puedo tener en 10 días una eficiencia de un 60%. Por eso es que estas lagunas se utilizan para rebajar carga orgánica de manera muy rápida o acelerada, ocupando lógicamente poco espacio o poca área en planta. El tratamiento que tiene lugar en el interior de las lagunas anaerobias se debe a dos procesos fundamentales. Un primer proceso que es la sedimentación, o sea, todas aquellas partículas cuyo peso les permite, bajo el efecto de la gravedad, sedimentar a fondo, pues lógicamente se van a depositar en el fondo en forma de lodo que van a ser digeridos por las bacterias. Ahora, la flotación viene dada, ¿por qué? Porque va a ingresar, lógicamente, con el afluente a la laguna, van a ingresar eh, materia orgánica menos densa que el agua. Por ejemplo, las grasas, los aceites, etcétera. Esas grasas, esos aceites van a, al ser menos densos que el agua, no se van a poder sedimentar, pero se van a formar lo que se conoce como una nata en la superficie. Y esta nata es muy importante porque esta nata va a impedir el ingreso de oxígeno del medio hacia el interior de las lagunas. Ahora, hay que tener mucho cuidado con que esta nata no se puede endurar. O sea, tú tienes que estar chequeando que esa nata en todo momento le pueda ingresar con un palo, se pueda ir tranquilamente. Porque estas natas, cuando hay aquí una digestión ácida en el interior, se enduran a tal extremo que la gente puede inclusive hasta caminar por encima de ella. Entonces hay que controlar eso porque en caso de que la nata se endure, entonces hay que tomar agua de otra laguna facultativa y echarle agua a presión para poder destruir esa nata y pasar de la fase ácida en que se encuentra la laguna
a la fase metanífera, que es la fase en la cual funcionan adecuadamente estas lagunas. Cuando están en fase ácida, las lagunas anaerobias empiezan a generar muy malos olores. Entonces hay que chequear precisamente el estado de esa nata. El otro proceso es el proceso de digestión, donde los lodos que se asientan en el fondo de la laguna son digeridos por las bacterias anaerobias y se descomponen estos lodos progresivamente en carbohidratos, proteínas, grasas, gases, ácidos grasos, alcoholes, entre otros. ¿Está bien? Entonces, esa es la simbiosis o el proceso de tratamiento que tiene lugar en una laguna anaerobia. Bueno, los criterios para el diseño de estas lagunas anaerobias son los que se exponen aquí en color rojo. Fíjense ustedes que a diferencia de las anteriores, aquí el afluente a la laguna anaerobia siempre debe ser mayor o igual la DBO que 300 miligramos por litro. El tiempo de retención es entre 4 y 12 días, siendo el tiempo óptimo para el diseño de 10 días. La carga superficial tiene que ser mayor a 300 kilogramos de DBO5 sobre hectárea por día. La profundidad de las lagunas oscila entre los 2 y los 4 metros y la eficiencia en la remoción de las lagunas entre un 40 a un 80%. Bueno, pues destacando que con ellas se logran fácilmente el 60%. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora en el punto 3 los factores que influyen en el proceso depurador de las lagunas. Y estos factores son, en primer lugar, la luz solar. La luz solar me va a aumentar el tamaño. ¿Cómo me va a influir en una laguna? La luz solar. Bueno, pues me aumenta el tamaño y el número de algas presentes en el agua residual. Mientras más algas yo tenga presente en el agua residual, pues lógicamente mayor cantidad de oxígeno voy a tener por incorporación de las algas. Y me aumentan la producción de oxígeno por parte de las algas, que es lo que le decía. ¿Cómo influye la temperatura? Bueno, en primer lugar, aumenta el crecimiento de las algas, o sea que es favorable la temperatura. Aumenta la supervivencia y desarrollo de los microorganismos. No nos olvidemos que los microorganismos o las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica, su temperatura óptima de degradación son los 20 grados centígrados. Ahora, aumenta además el crecimiento de la tasa de digestión de los lodos por parte de los microorganismos. Con lo cual, podemos concluir que la temperatura, al igual que la luz solar, son dos factores que influyen positivamente en el proceso depurador de las lagunas. Ahora, el tercer factor son los nutrientes y los tóxicos. Estos influyen tanto en la supervivencia como son los nutrientes y los tóxicos tanto en la eliminación de los microorganismos. O sea, los nutrientes aumentan el crecimiento de los microorganismos mientras que los tóxicos lo eliminan. ¿Está bien? Entonces esos son los factores que influyen en los procesos depuradores de las lagunas. Bueno, vamos a ver en el punto 4 cuáles son los objetivos que se cumplen con la construcción y la correcta operación de las lagunas.
Cuando nosotros diseñamos un sistema de laguna, lo construimos y lo ponemos a funcionar de manera correcta, ellas nos permiten, en primer lugar, protección epidemiológica por la disminución de los microorganismos patógenos presentes en las aguas residuales. O sea, ellas nos eliminan coliformes, nos eliminan Escherichia coli y nos protegen epidemiológicamente, sobre todo a los cuerpos receptores y el uso que se le vaya a dar por parte de la población aguas abajo. Segundo, nos permiten una protección ecológica, ya que como disminuyen la DBO, es la carga orgánica contaminante en las aguas residuales, con ello se logra que el nivel de oxígeno disuelto en los cuerpos receptores se vea menos comprometido, observándose grandes beneficios para los peces y demás organismos acuáticos. O sea, no es lo mismo que yo largue el agua residual al cuerpo receptor con la contaminación y la materia orgánica que ellas llevan, como el agua del cuerpo receptor tiene oxígeno disuelto, se van a desarrollar las bacterias y lógicamente que al desarrollarse esas bacterias van a robarle el oxígeno a los peces y a la vida acuática en ese cuerpo receptor y lo van a ir contaminando. Si yo le quito esos contaminantes en las lagunas, el efluente que yo he hecho ya es un efluente que cumple con el requisito y no voy a afectar a esos cuerpos receptores y voy lógicamente a beneficiar la vida acuática, o sea, los peces y demás organismos. Por otro lado, el agua que sale de las lagunas puede ser reutilizada directamente en la agricultura. Este aspecto adquiere cada día mayor importancia en el ámbito mundial. Imagínense ustedes la cantidad de agua que genera, por ponerle un ejemplo, que se generan en las lagunas de Zaguapá, en las lagunas del Plan 3000, de La Villa. Todos esos sistemas de lagunas generan grandes cantidades de efluentes. Esos efluentes pueden ser utilizados directamente en la agricultura. Por otro lado, también en este caso, el agua que sale, o el agua sobre todo que está almacenada en las lagunas de maduración o las lagunas aerobias, esta se puede utilizar, esa agua tratada, para la piscicultura. O sea, usted puede utilizarla para sembrar alevines y cultivar en este caso peces para la alimentación. ¿Está bien? Entonces, esos son los principales objetivos que se cumplen con el diseño y construcción adecuado de la laguna. Ahora bien, vamos a ver en el punto 5 algunas recomendaciones para el diseño de las lagunas. En primer lugar, lo que se recomienda es utilizar los valores que se presentan en la tabla de recomendaciones para el diseño de las lagunas, que no es más que esta tabla que vimos acá. ¿Ven? O sea, lo primero que nos recomiendan es utilizar estos valores a la hora de diseñar las lagunas. En segundo lugar, se recomienda utilizar tiempos de retención mayores a 26 días, pues se ha comprobado que los coliformes fecales y los Escherichia coli no pueden vivir más de 26 días fuera del cuerpo de sangre caliente. Ahora hay que tomar en cuenta esto que les voy a decir. En el tercer punto, dice que en aquellos casos donde se construye una planta de tratamiento con una combinación
de lagunas anaerobias, facultativas o aerobias, se recomienda que el tiempo de retención total de las lagunas sea mayor o igual a los 26 días. ¿Qué significa eso, señores? Esto, este segundo punto no me quiere decir de que yo a todas las lagunas le tengo que poner un tiempo mayor a 26 días. No. Hay lagunas que pueden tener tiempo de retención. Los tiempos de retención los tengo que fijar en el rango que me recomienda. Lagunas aerobias facultativas entre 5 y 30 días. Y lagunas anaerobias entre 4 y 12, preferiblemente 10 días, que es lo óptimo. Entonces, yo puedo tener, vamos a suponer, un sistema compuesto por dos lagunas anaerobias, una facultativa y una aeróbica. Entonces, lo que me quiere decir esto es que la suma de los tiempos de retención de esas cuatro lagunas que les he mencionado tiene que dar un tiempo sumado totalmente mayor a los 26 días. ¿Está bien? No importa que mi tiempo me dé más de 26. Hay sistemas de lagunas, por ejemplo, yo una vez cuando di el diplomado de tratamiento de aguas residuales, tuve un ingeniero que fue alumno mío de, del- de uno de los ingenios, y él me decía, nosotros tenemos un sistema de laguna en nuestro ingenio que tiene más de 35 días. Y entonces, ¿eso está mal? Me decía él, no, está bien. Ustedes tuvieron que tener ese tiempo de retención porque para lograr el efluente que ustedes querían tener, lógicamente que necesitaban ese tiempo de retención. Entonces, lo que no se puede en un sistema de laguna es tener un tiempo de retención menor a los 26 días. Si se tiene mayor, ¿en cuánto tiempo? No hay problema. Ahora, les advierto algo, era de un agro. El ingeniero murió recientemente. Él era un ingeniero de un agro. Eh, Él otra cosa que me decía en clase es de que si era verdad lo que yo decía, de que para un tiempo de retención mayor a los 26 días, los coliformes que entran se mueren y no llegan a salir por la salida, por el efluente del sistema. Él tenía un problema y que había sido observado en sus lagunas por la gobernación de que tenía la presencia de coliformes fecales en el de que tenía la presencia de coliformes fecales en el efluente. Entonces, ¿cómo podía ocurrir eso que era en contradicción a lo que yo decía? Y entonces yo le decía que eso no era para nada una contradicción. ¿Por qué? Porque el problema que tienen las lagunas es que como tienen grandes extensiones y generalmente las aguas más limpias son las que están ya en el efluente, ahí se van a ir generalmente los patos. Por ejemplo, si usted va a la laguna de Guarne, las últimas lagunas están llenas de patos. Hay inclusive hasta lagartos en las lagunas. Entonces, cuando esos patos defecan o ese lagarto defeca, ahí echa los coliformes que usted registra en el efluente. Y él me decía, es verdad, mi laguna está llena de patos. Entonces, eso no quiere decir que los coliformes que ingresaron son los que están saliendo, sino que los que están saliendo es por esa vida silvestre que se desarrolla en el entorno de las lagunas. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, es importante aclarar que los parámetros de diseño que se presentan en las tablas de recomendaciones pueden ser sujetos a cambio en dependencia de las condiciones específicas de la zona donde serán ubicadas las lagunas.
¿A qué se refiere eso? Bueno, que estos parámetros que están aquí, que me dan acá, estas eficiencias, pueden variar dependiendo de la zona donde nosotros tengamos las lagunas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo construya las lagunas en Santa Cruz, donde sí se van a cumplir todos estos parámetros, a que yo construya las lagunas en La Paz o en el Alto, donde ahí la altura, la altitud, es un elemento que depende en la degradación de la materia orgánica. Por ejemplo, usted va a La Paz, una persona, y usted llega a La Paz, particularmente a mí me pasa que yo llego y almuerzo y todavía en la noche sigo haciendo la digestión. ¿Por qué? Porque las digestiones son más lentas. Entonces, eso también ocurre con las bacterias. Entonces ya, si yo uso las mismas bacterias que uso en Santa Cruz, en La Paz, lógicamente que las eficiencias estas van a irse a piso. Y además otro factor que influye es la temperatura, porque estas bacterias, su temperatura óptima de degradación son los 20 grados centígrados. Y si allá tengo temperaturas inferiores e inclusive bajo cero, entonces no puedo esperar que se cumplan estos parámetros. ¿Qué ha ocurrido para condiciones como La Paz, el Alto, etcétera? Lo que ha ocurrido es que los biólogos han desarrollado bacterias para el trabajo o funcionamiento bajo esas condiciones. Cuando yo estaba dando el diplomado acá, vino un estadounidense, un biólogo estadounidense, y me buscó en el hotel donde yo estaba hospedado para que solo le permitiera, por favor, darles una charla de media hora en mis clases a los estudiantes. De dar una charla de media hora a los estudiantes y era para mostrar que él había traído una cepa de bacterias que tenían un rendimiento y él lo iba a demostrar con su exposición de alta eficiencia en condiciones como La Paz y el Alto. Yo le di la media hora, él me quería pagar, yo le dije que no quería dinero y le di la media hora porque, bueno, también a mí me interesaba escucharlo porque no deja de ser una enseñanza. Uno siempre que tiene que estar presto a todo conocimiento. Entonces, eso es lo que quiere decir eso, que ya para esas condiciones usted va a tener que ingresar a la bibliografía especializada y buscar la información referida y el tipo de bacteria que usted debe sembrar en esas condiciones. Bueno, vamos a ver ahora en el punto 6 las formas de las lagunas. Las formas de las lagunas deberán permitir un sistema de distribución lo más homogéneo posible del agua residual que circula por ella, para evitar la formación de zonas o rincones muertos donde existan regímenes de operación distintos al que se produce en el cuerpo de las lagunas que puedan interferir en el buen funcionamiento de la misma. Por ello se recomienda que la forma de las lagunas sea rectangular y que guarde relación entre sus lados ancho-largo de 2 a 3 o de 1 a 4. O sea, son las dos relaciones ancho-largo. 2 de ancho por 3 de largo o que sea de 1 de ancho por 4 de largo. Para lograr con ello dimensiones que provoquen la ocurrencia de un modelo hidráulico con flujo pistón para disminuir los efectos de cortocircuito y por ende
tener menos tiempos de retención en el sistema que los que fueron calculados en el diseño. A ver, les explico eso ahora. Usted puede dimensionar las lagunas con dos relaciones ancho-largo. Una relación 2 de ancho por 3 de largo para cuando exista poca área donde usted va a ubicar las lagunas. O sea, si yo dispongo de poca área donde voy a ubicar las lagunas, ahí me recomiendan que utilice una relación 2-3. Ahora, si yo donde voy a ubicar las lagunas cuento con suficiente espacio, lo ideal es colocar una relación 1 de ancho por 4 de largo. Siempre que se pueda, esta es la relación óptima, la relación 1-4. ¿Está bien? Solo se utilizará esta cuando no disponga de mucho espacio en planta. Ahora, adicionalmente a la forma de la laguna, para lograr el flujo pistón, se recomienda se coloquen entradas y salidas múltiples, siendo lo más aconsejado el uso de al menos de 2 entradas y de 2 salidas. O sea, siempre uno va a ubicar igual número de entradas e igual número de salidas. ¿Cuál es el problema del flujo pistón? Si usted colocara una sola entrada y una sola laguna, por eso es que las lagunas son más largas que anchas. ¿Por qué? Porque aquí las líneas de corriente del flujo cuando ingresa van a describir esta trayectoria, sobre todo los extremos que aparecen acá. Y estos puntos que están en azules, esas zonas que están sombreadas con azul, serían zonas donde no entra en contacto el agua que ingresa con el volumen de almacenamiento. Entonces mi tiempo desde que ingresa hasta que sale, al no estar en contacto con todo el volumen almacenado, se va a cortar. Va a tener un tiempo de retención menor. A eso se le conoce como un cortocircuito en la ingeniería sanitaria. O sea que el tiempo de entrada y salida es menor que el tiempo que usted concibió en el proyecto. Para evitar eso y lograr lo que se llama el flujo pistón, ¿qué quiere decir flujo pistón? Es el flujo que va a actuar como si fuera un pistón dentro del cilindro de un motor que abarca todo el ancho para lograr una buena compresión. Entonces, fíjense ustedes acá que con esto, 2 entradas y 2 salidas, ya yo minimizo el área que no entra en contacto con el flujo, con el área, con el volumen que está almacenado. Y entonces aquí voy a tener que cosa, una eficiencia más cercana a la prevista en el proyecto. Aquí vemos, por ejemplo, una vista en planta donde tenemos 2 cámaras que son las cámaras de ingreso. De aquí salen las tuberías, alimentar las lagunas y tenemos 2 cámaras de salida, que es donde se incorpora el efluente que sale de esta primera laguna. Aquí las vemos, ¿ven? Así han sido construidas. ¿Está claro? Esta es una laguna que evidentemente están inaugurando y por supuesto la están comenzando a llenar de agua. Fíjense aquí como característica de que se le ha colocado un geotextil para evitar la infiltración del agua hacia las grandes profundidades del terreno. En Santa Cruz está prohibido construir lagunas y que no sean impermeabilizadas con geotextil para proteger el acuífero de la posible infiltración del agua en tratamiento de las lagunas. Y se le colocan
estas piedras, como ustedes pueden ver acá, perimetral, para que cuando esta laguna alcance su nivel, el oleaje no puede, bueno, primero para evitar que se levante geotextil y segundo para que cuando se produzca oleaje, pues lógicamente impacte sobre esas piedras, esas rocas y disipen la energía de las olas que puede generar el viento en la laguna. Bueno, vamos a ver ahora en el punto 7 los métodos de diseño más utilizados en las lagunas. Bueno, los modelos matemáticos más utilizados, y aquí les quiero aclarar que si usted ingresa al Internet, usted va a encontrar cientos de miles de modelos matemáticos para diseñar lagunas de estabilización. Cada investigador o grupo de investigación que hizo su investigación generó un modelo matemático. Eso no significa que se puedan usar todos. Los más recomendados son los siguientes. Primero, para el diseño de lagunas aerobias o facultativas, fíjense ustedes aquí cómo los modelos matemáticos que se pueden, para estas condiciones aerobias o facultativas, se pueden utilizar para cualquiera de los dos tipos de lagunas. ¿Está claro? Entonces, para el diseño de lagunas aerobias o facultativas, el método que más se utiliza en el mundo entero es el método racional basado en la cinética del proceso desarrollado por Marais y Chao. Marais y Chao son dos investigadores. Ellos desarrollaron un modelo matemático que se basa en la cinética del proceso. ¿Qué quiere decir en cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que este modelo tiene en cuenta la altitud, la temperatura y así sucesivamente todas las condiciones que pueden interferir en el adecuado o no funcionamiento de las bacterias. Por eso es que es el método más utilizado. Este método yo no se los voy a dar. No se los voy a dar porque supongo que es el método que le da su profesor en la materia de diseño de plantas de tratamiento de agua residual en la mención de hidráulica. Y no quiero meterme yo en el tema de otro profesor. Y el otro método es el método de diseño empírico por carga superficial desarrollado por Town y Davis, que son dos investigadores. Este es el más sencillo y este es el que les voy a enseñar. Yo he visto muchos proyectos que diseñan por este método y no por este otro. ¿Está claro? Entonces, pero si ustedes me preguntaran por cuál es mejor diseñar, por el primero de los dos. ¿Está bien? Este que está en rojo es el que vamos a ver en clase. Ahora, para el diseño de las lagunas anaerobias, ya los métodos de diseño son diferentes al de las lagunas aerobias facultativas porque su comportamiento es diferente. En una laguna aerobia o una facultativa, el comportamiento es bastante similar, por eso se utilizan los mismos métodos. Pero en una laguna anaerobia, ya el comportamiento es totalmente diferente. El método que más se utiliza para diseñar este tipo de laguna es el método racional cinético de mezcla completa desarrollado por Vinci. Este seguro es el método que les va a dar el profesor en la materia de diseño de tratamiento de agua residual. Ahora, existen otros métodos, como les decía, que es el método de diseño empírico por carga superficial desarrollado por Town y Davis, que es el mismo que hay aquí, pero solo que lo que varían son los valores que asumimos nosotros de carga superficial en uno y en otro caso. Y ese es el que les voy a enseñar. Ahora hay otro método que es de la tasa de aplicación volumétrica, donde en vez de estar dado en función de la carga superficial,
hay tablas que te dan en función de la carga volumétrica y utilizarías este otro método. Aclarado esto, ya sabemos que los métodos que les voy a enseñar yo es el método que está en rojo. ¿Está bien? Entonces, en el punto 10.8 vamos a ya ver qué nos dice el método de diseño empírico por carga superficial. Este método ha sido desarrollado por los investigadores mediante la evaluación del comportamiento de un sistema de lagunas experimentales o piloto. O sea, que los resultados que ellos han obtenido es a partir del análisis del comportamiento de un sistema de lagunas que han sido ya construidos, que están en funcionamiento. Para su cálculo, este método utiliza la siguiente expresión. Si ustedes se recuerdan, cuando yo le hablé de la intensidad de carga, le dije que era igual a la carga orgánica entre la intensidad de carga orgánica, el área. Ahora ellos, en este método, le llaman a la carga orgánica, la denominan con la variable L0 y la intensidad de carga orgánica con la variable LC, pero siguen siendo los mismos factores. ¿Está bien? Entonces, donde aquí en esta ecuación que ellos dan, que el resultado se debe expresar en hectáreas, el área va a ser el área de la laguna expresada en hectáreas. L0 es el aporte de carga orgánica fluente en kilogramos de DBO por día. Ya vamos a ver cómo se obtiene. Y LC es la carga superficial de las lagunas en kilogramos de DBO por hectárea por día, que no es más que la intensidad de carga y no es más que el valor que nosotros vemos en esta columna, ¿ves? De carga superficial. Fíjense que las unidades kilogramos de DBO por hectárea por día, kilogramos de DBO por hectárea por día. Ahora, ¿cómo yo calculo este aporte de afluente L0? Porque este LC yo lo saco de la tabla según la laguna que voy a diseñar. Y el L0, que es el aporte de carga orgánica fluente expresado en kilogramos de DBO por día, se determina mediante la siguiente expresión. L0 va a ser igual a ¿quién? Al caudal de diseño de la planta, que es el caudal que proviene por la red de alcantarillado, el total, multiplicado por el valor de la DBO5 que tiene el agua, que lógicamente este es un parámetro que nosotros lo tenemos de llevar el agua al laboratorio de calidad para que nos diga su valor de DBO. El caudal yo lo puedo expresar en litros día. Yo lo tengo en litros segundo y yo sé que un día son 86.400 segundos, por ende lo puedo expresar en litros día. Ahora, la DBO está en miligramos por litro, como ya conocemos. Entonces se me van los litros con los litros y yo sé que para transformar los miligramos a kilogramos, yo sé que un kilogramo de DBO 5 es igual a 10 a la 6 miligramos, con lo que aquí se me van los miligramos y me quedan entonces los kilogramos de DBO 5 por día. ¿Qué quiere decir? Que al final yo tengo que dividir el caudal que está expresado en litros día entre 10 a la 6 para que nos dé entonces el aporte de carga fluente L0 o la carga orgánica, que es lo mismo, expresada en kilogramos de DBO5 por día. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 9. En el punto 9 vamos a ver la metodología para el diseño de un sistema de laguna. Lógicamente que esto es empleando el método de carga superficial
que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué información requerimos nosotros para diseñar una laguna? Lo primero que tenemos que conocer es el caudal de diseño de esa laguna y expresarlo en litros día. El que viene por la red, nosotros normalmente lo tenemos expresado en litros segundo, lo debemos transformar a litros día, sabiendo que un día equivale a 86.400 segundos. ¿Qué otra información necesitamos? La DBO5 del agua afluente a la planta expresado en miligramos por litro. O sea, la DBO del agua residual que va a ingresar a la planta, expresada en miligramos por litro. Valor que nosotros lo obtenemos de llevar esta agua al laboratorio de calidad del agua y él nos va a dar el valor de la DBO. Y por otro lado, necesitamos L0, que es el aporte de carga orgánica afluente expresado en kilogramos de DBO por día. El mismo que se calcula como ya lo vimos anteriormente. El E0 va a ser igual al producto del caudal de diseño de la planta por el valor de la DBO5 que trae en el agua que vamos a tratar en el sistema de laguna. Y aquí debemos expresar el caudal en litros día, la DBO en miligramos litros y multiplicarlo sabiendo que un kilogramo de DBO5 equivale a 10 a la 6 miligramos y eso se me van a ir los litros con los litros, los miligramos con los miligramos y me va a quedar L0 en kilogramos de DBO por día, que es lo que lo necesito. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir van a ser los siguientes. Primero, voy a identificar el tipo de laguna que voy a diseñar. Para ello, yo, dependiendo del valor de la DBO5 afluente, este valor que está aquí de datos, dependiendo de su valor afluente al sistema de laguna, se identifica el tipo de laguna a diseñar inicialmente empleando los siguientes criterios. Si el valor de la DBO5 es mayor a 300 miligramos por litro, entonces debo iniciar mi diseño por las lagunas anaerobias, debiéndose calcular tantas lagunas anaerobias como sean necesarias hasta lograr que el valor de la DBO caiga por debajo de los 300 miligramos por litro, debiéndose entonces asumir el valor de carga superficial L0 y el tiempo de retención recomendado para las lagunas anaerobias. Cuando yo empiezo a diseñar, vamos a suponer, en el caso de Bobinza, que tanto les he hablado, que es el matadero que está en la carretera a Paila, la DBO con la que ingresaba, la DBO que me dieron de los ingenieros de Bobinza para que yo diseñara, que es el resultado de llevar el agua del matadero al laboratorio de calidad, el valor de la DBO que ellos me dieron eran 4.800 miligramos por litro, porque iban a separar la línea roja de la línea verde y iban a tener un pretratamiento. Entonces, yo empecé a diseñar con una DBO de 4.800, imagínense ustedes, mayor a 300, tenía que empezar por el tratamiento aeróbico. Cuando calculé mi primera laguna, el efluente que salía de esa primera laguna anaerobia seguía siendo, eran 2.300 algo, mayor a los 300 miligramos por litro. Y entonces tuve que calcular una laguna número 2.
El efluente que salió de la segunda laguna era aproximadamente de unos 1000 miligramos, creo que eran 800 miligramos, no, entre 800 y 900 miligramos por litro. Seguía siendo mayor a 300, tuve que diseñar una tercera laguna anaerobia y el efluente que salió de la tercera ya era 295 miligramos por litro y entonces ingresé en mi laguna facultativa. O sea que uno, cuando tiene DBO mayor a 300, debe ir calculando tantas lagunas anaerobias como sean necesarias como para obtener en el efluente un valor de DBO menor a los 300 miligramos por litro. Y entonces, cuando ya tengas un valor de DBO menor a 300 miligramos por litro, entonces se debe iniciar con el tratamiento o facultativo o aéreo. De preferencia, después de una laguna anaerobia, se debe colocar una laguna facultativa. Y ya cuando el agua de la laguna facultativa salga con un valor de DBO menor a los 80 miligramos por litro, que es lo que recomienda la norma como máximo, entonces si yo voy a reutilizar esa agua en la agricultura o en el riego, coloco lagunas aerobias como pulimento para obtener ya una calidad del agua que me permita ser utilizada en el riego de cultivo o para la cría de peces. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de mi valor de DBO, o empiezo por diseñar tratamientos anaerobios, si es que es mayor a 300 o igual, y si mi DBO es menor a 300, entonces necesariamente ya yo no tengo por qué diseñar lagunas anaerobias, sino paso al tratamiento facultativo. Vamos a ver los pasos para desarrollar la metodología de diseño. En este caso, vamos a suponer que mi valor de DBO5 de mi laguna es mayor o igual a 300 miligramos por litro. Como es mayor o igual a 300 miligramos por litro, entonces debo iniciar con mis lagunas anaerobias. Pero como yo en este momento no sé cuántas lagunas anaerobias voy a requerir, por eso es que yo pongo aquí, comienzo por el diseño de la laguna anaerobia número 1. ¿Está claro? Los pasos a seguir para diseñar esas lagunas anaerobias, esa laguna anaerobia número 1, lo primero que voy a hacer es suponer el valor de carga superficial que le llamamos LC y el tiempo de retención T sub R según las recomendaciones de la tabla para las lagunas anaerobias. Como podemos ver aquí, para las lagunas anaerobias, el tiempo de retención oscila entre 4 y 12 días. Como el óptimo es 10, yo voy a adoptar para mi diseño un tiempo de retención de 10 días. Y la carga superficial me dicen que tiene que ser mayor a 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. Mayor a 300 es 301, es 4000, 1.000.000, 3 millones, o sea que es muy amplio. Pero yo les recomiendo que inicien el diseño de su cálculo para que sea más lógico. En todos los casos que empiecen a diseñar, empiecen por un valor de LC de 400 kilogramos de DBO 5 por hectárea por día. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque esto va a ser un proceso iterativo, como vamos a ver más adelante. Entonces, asumimos un valor de intensidad de carga, LC, mayor a 300, yo les recomiendo igual a 400. Y el tiempo de retención 10 días porque es el óptimo entre el rango que me dan para la laguna anaerobia. En el segundo paso, voy a calcular el área superficial de mi laguna.
¿Y cómo voy a calcular el área superficial de mi laguna? Dividiendo la carga orgánica que ya yo obtuve en los datos entre la intensidad o carga superficial que supuse en el paso anterior, que serían los 400. O sea, aquí me daría el producto de el caudal por la DBO y aquí utilizaría el valor supuesto aquí de LC de 400. ¿Está bien? Y como ustedes pueden ver, esto está expresado en kilogramos de DBO sobre hectárea por día. Y entonces se me van a ir los kilogramos con los kilogramos y los días con los días, me va a quedar al final mi área en hectárea. ¿Está bien? Bueno, en el tercer paso voy a calcular el volumen de mi laguna. Y para calcular el volumen de mi laguna, yo sé que el volumen va a ser igual al caudal entre el tiempo de retención, por el tiempo, perdón, de retención. El caudal es el caudal de diseño y el tiempo de retención son los 10 días que yo asumí en, eh, en el primer paso para el tipo de laguna anaerobia que estoy diseñando. Aquí hay que tener cuidado que yo tengo que poner, si voy a utilizar el tiempo de retención como 10 días, el caudal aquí tiene que estar o en litros día o en metros cúbicos día para que se vayan los días con los días y me queden los metros cúbicos. ¿Está bien? Sean consecuentes con las unidades. En el cuarto paso, voy a calcular la profundidad de la laguna. Para calcular la profundidad de la laguna, yo voy a dividir mi volumen que calculé en el tercer paso entre el área superficial de mi laguna obtenida en el paso número 2. Evidentemente que aquí el volumen yo lo obtuve en metros cúbicos y aquí el área yo la obtuve en hectáreas. Entonces, como el área la tengo en hectáreas, yo voy a tener que transformarla a metros cuadrados. Y yo sé que una hectárea equivale a 10 a la 4 metros cuadrados. O sea, apréndanse ese dato. Apréndanse ese dato de que una hectárea equivale a 10 a la 4 metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, de aquí yo voy a obtener la profundidad de mis lagunas, de mi laguna que estoy diseñando. ¿Qué laguna estoy diseñando? Mi laguna anaerobia. Entonces, ahora que tengo que chequear que este valor de profundidad caiga dentro del rango que me recomiendan para las lagunas anaerobias. Es un valor que debe estar entre 2 y 4 metros. ¿Qué me puede pasar? Me puede suceder que para la suposición de la carga orgánica, la intensidad de carga orgánica de 400 no sea suficiente y me puede dar qué cosa. Primero, me puede dar que mi valor sea menor que 2 de la profundidad. Entonces, si me da menor que 2, para aumentar el valor de la profundidad, lo que tengo que hacer es que aumentar qué cosa, el valor de la carga superficial. O sea, si supuse 400 inicialmente, aumento por decirle a 500 y entonces cuando yo aumente el EC va a disminuir mi área y si disminuye mi área, aumenta mi profundidad. Ojo, no le vayan a meter sablazos grandes de pasar de 400 a 1000. Ustedes pueden pasar de 400, probar con 450, 500, así. ¿Está bien? Pero también me puede pasar que mi valor de H me da
mayor a 4. Entonces, para disminuir H, tengo que disminuir LC, como supuse 400 y tengo un rango hasta 300, supongo un valor menor, me aumenta el área y al aumentar el área, me va a disminuir mi valor de H. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Por eso yo les decía que la suposición de 400 inicial no es la definitiva, sino que la definitiva me lo va a dar cuando yo supongo un valor de LC que me garantice que mi profundidad esté en el rango de la laguna anaerobia. ¿Está bien? En el quinto paso, voy a calcular cuánto es el valor de la DBO efluente de la laguna. O sea, cuánto es el valor de DBO, de remoción de DBO que se produce en mi laguna anaerobia número 1, porque es la que estoy diseñando. Entonces, para este cálculo, se debe suponer un valor de eficiencia según el tipo de laguna que se esté diseñando según las recomendaciones de la tabla. Y voy a obtener la DBO efluente, que esta DBO efluente va a ser el valor de la DBO afluente a la laguna número 2. ¿Está claro? Ese valor de DBO efluente va a ser igual al valor de la DBO afluente, la de datos que inicié yo, multiplicado por 100 menos la eficiencia y dividido todo entre 100. Y esto me va a dar la DBO efluente que se convierte en la afluente de la laguna número 2 en miligramos por litro. Aquí lo que yo les recomiendo es que adopten un valor de eficiencia medio que es el 60%. O sea, aquí van a poner 60. Y eso les va a dar el valor de la DBO efluente de la laguna. Ahora bien, una vez que yo calculo ese valor de DBO efluente, entonces es importante verificar que se cumpla lo siguiente. Si mi valor de LE efluente, que es la DBO efluente, que va a ser la afluente a la próxima laguna, fuera ya menor a 300 miligramos por litro, entonces comienzo el cálculo por la laguna facultativa número 1. Si por casualidad sigue siendo mi valor efluente mayor a 300, mayor o igual a 300 miligramos por litro, entonces se comienza con el cálculo de la laguna anaerobia número 2. Y así sucesivamente vamos a ir calculando tantas lagunas anaerobias como se requieran para hacer que el valor efluente de la última laguna anaerobia sea menor a los 300 miligramos por litro y podamos incorporar esa agua al tratamiento facultativo. ¿Está claro? Esta metodología se repite. En cualquier caso, el valor de LE, que es el efluente de la laguna número 1, se convierte en la DBO afluente para la siguiente laguna, si vamos a suponer que la anaerobia número 2, a partir de la cual se deberá calcular su correspondiente carga orgánica. En el sexto paso, ya voy a calcular las dimensiones, en este caso el largo y el ancho de la laguna diseñada. Si nosotros asumimos una relación largo-ancho, que es la óptima, 1:4, yo sé que el área superficial de la laguna va a ser igual al ancho por el largo. Si despejo de aquí, pero además sé que el largo va a ser igual a 4 veces, porque fíjense que la relación es 1:4, el ancho. Si yo sustituyo este largo como 4A aquí en el área, me va a quedar que es igual al ancho por 4 veces el ancho, que es esta ecuación que tengo aquí. Entonces eso me va a quedar que el área va a ser igual a 4 a grupo por el ancho al cuadrado. Y de aquí, si despejo el ancho, me va a pasar a dividir el 4 al área, y como esto está al cuadrado, pasa al otro lado como un medio, que es la raíz cuadrada.
¿Está bien? Y entonces de esta manera puedo obtener el ancho como la raíz cuadrada del área superficial entre 4 y el largo como 4 veces este valor de ancho que obtuve acá. Y con eso ya tengo mi ancho, mi largo, mi profundidad, mi área y mi volumen de mi laguna. O sea, ya tengo de una manera muy sencilla dimensionada mi laguna. Ahora en el séptimo paso lo que me queda, ¿qué cosa es? Hacer un resumen de la laguna que acabo de diseñar. ¿Está claro? Tipo de laguna, laguna anaerobia número 1. Caudal, el que usé. DBO, la de partida. Al afluente. DBO efluente, el valor que dio. La eficiencia, 60%. El volumen, el que me dio. Tiempo de retención, los 10 días. Área de la laguna, la que me dio. Ancho de la laguna y largo de la laguna, el que me dio. Y la profundidad, la que calculé, que me dio entre 2 y 4 metros. Y entonces ahora estoy en condiciones de pasar ya sea a la laguna anaerobia número 2 o sencillamente a la laguna facultativa, dependiendo de el valor este de DBO efluente. ¿Está claro? Esta metodología se deberá repetir ya sea para el cálculo de lagunas tanto aerobia como facultativa o aerobia, anaerobia, perdón, como facultativas o aerobia, solo que para cada caso específico se deberán adoptar los valores de carga superficial que le corresponde al tipo de laguna, el tiempo de retención que le corresponde al tipo de laguna según la tabla que ya vimos, que debo chequear que la profundidad cumpla con el tipo de laguna que estoy diseñando y que las eficiencias que voy a utilizar son las que corresponden o recomiendan para cada tipo de laguna. ¿Está bien? Bueno. Y con eso ya ustedes tienen una metodología para diseñar un sistema de laguna. Bien. Ahora vamos a ver una cosa que es importante que me gustaría explicárselo para que lo puedan aplicar. A ver, eh, esto no lo digo yo, esto me lo enseñó o lo aprendí cuando yo estudiaba en el Instituto Superior Politécnico San Antonio Echeverría de La Habana, que fue donde yo hice mis estudios de ingeniería. Eh, Esto me lo enseñó mi profesor de sanitaria, que era el ingeniero, era un doctor en ciencias, ingeniero Ignacio Vicente Allende Abreu, que desde mi punto de vista era la persona que más sabía sanitaria en Cuba. Y él nos explicaba, voy a tratar de transmitirle lo mismo que nos transmitió él a nosotros, de que las lagunas, si ustedes se fijan acá, voy a volver atrás para mostrarle algo que nos va a servir para explicar eso. Si ustedes se fijan en esta imagen, aquí las lagunas están una detrás de otra. O sea, como dicen en fila india, como dicen acá, en fila india. Les digo eso porque yo tuve problemas con un fiscal en Agaleguar, en el matadero de Guarne, cuando yo hice el diseño, yo las coloqué utilizando dijes comunes y sin embargo ese señor fiscal, ese ingeniero, que era un fiscal, me dijo que no, que tenía que colocarla en fila india. Y así se tuvo que colocar en fila india porque él era el fiscal de obra y no iba a aprobar nada en el proyecto si no se colocaban en fila india. Esto es lo que le llamaba a él la fila india, ¿no es? Una laguna detrás de la otra. Ahora, lo que me explicó a mí, mi profesor en aquel entonces, fue lo siguiente.
y no a mí, nos explicó a todos los estudiantes, de que era mejor tratar de agrupar las lagunas, en primer lugar, en un área concentrada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esta laguna que yo tengo aquí, la coloque acá atrás en fila india. La longitud que va a ocupar el sistema de laguna es tan grande que me puede impedir el paso de un lugar a otro. Pero ese no es el problema mayor, sino que lo que él nos explicaba, que por ejemplo, cuando yo concentro las lagunas en un área específica, aquí por ejemplo, este sistema está compuesto por dos lagunas anaerobias. ¿Por qué ustedes piensan o por qué ustedes creen que yo digo que son dos lagunas anaerobias? Porque fíjense el tamaño de esta laguna comparado con esta laguna que es facultativa, con toda certeza. Entonces, él nos decía, usted coloca, por ejemplo, estas dos lagunas anaerobias y coloca en paralelo, no en fila india, esta laguna facultativa. ¿Y eso qué va a permitir? Bueno, va a permitir muchos beneficios. En primer lugar, que el dique que usted puede dejar entre estas lagunas puede ser tranquilamente de 3 metros de ancho. ¿Para qué? Para poder acceder a través de este dique a la limpieza de cualquiera de las lagunas. Y tú puedes acceder, por ejemplo, uno puede acceder, si las va a hacer con un camión para dragar al camión, el camión puede venir por aquí. Si las va a hacer mediante la extracción, mediante un equipo de draga o sencillamente una retroexcavadora, entonces puede sacar de aquí, pararse y bueno, pues echar el material en el camión. Y solo se mueve en una dirección. El resto de los diques le puede disminuir su valor con su ancho, perdón, con lo que va a disminuir sobre todo el volumen de material a utilizar si es que fuera terrapleneado parte de la laguna o la laguna en su totalidad. Aquí en Santa Cruz particularmente no hay laguna enterrada, o sea, que quede a nivel de terreno, sino parte de las lagunas siempre es, si no es totalmente elevada sobre el nivel del terreno, es parcialmente elevada por la profundidad de los niveles freáticos que son muy bajos, muy cercanos al terreno. Entonces, en esos casos ahorra mucho volumen de material. Pero además, por ejemplo, el dique de esta laguna es común con este dique de esta laguna 1 y de esta laguna 2, con lo que se ahorra lógicamente gran cantidad de volumen de tierra y movimiento de tierra. Si yo esto lo pusiera acá, este dique sería un dique adicional y estos dos diques serían dos diques adicionales. Aquí estoy ahorrando muchísimo material. Entonces, eso era lo que nos enseñó este doctor en ciencias técnicas, especialista en ingeniería sanitaria, y que yo pienso que es correcto. Esto fue lo que yo apliqué inicialmente en Agaleguar, pero tuve que modificarlo, lo tuve que modificar porque eh, lógicamente él me lo mandó a poner en fila india. Entonces, bueno, si no iba a aprobar el proyecto pues se lo puse en fila india y listo. Más gasto para Galeguar, si yo se lo expliqué después separado a Galeguar, ellos los entendieron, pero si no se los aprobaba ese fiscal que era de Fegasacruz, no iban a poder ejecutar. Y entonces, bueno, se hizo de esa manera. ¿Está bien? Eso les quería comentar o enseñar en una instancia. En el caso de Bobinsa y de otras plantas que he diseñado acá, siempre he aplicado este concepto. Y bueno, lógicamente que no ha habido objeción porque una persona que tiene dos dedos de frente y que usted le explica de que el uso de diques comunes le va a ahorrar plata en movimiento de tierra,
no se resiste. ¿Está claro? En este caso, inclusive, hasta el señor me ofendió, me dijo que un cubano va a venir aquí a enseñarnos a nosotros, los bolivianos. Dijo, bueno, ya ahí me levanté de la reunión, me fui. Yo estaba con Orlando Suárez, que es el gerente y dueño de Mediterráneo, que es muy amigo mío. Y entonces yo le dije, Orlando, me retiro porque ya cuando empiezan las ofensas, yo también puedo reaccionar y no quiero caer en eso. Y me fui. Y bueno, se aprobó eso y yo lo puse en fila india. Y listo. Bueno, otra de las cosas, si ustedes se recuerdan, yo les mencioné que se podía dragar o se podía sacar, en este caso con maquinaria, el lodo. Yo les voy a poner acá dos proyectos, bueno, he limpiado bastantes lagunas. Limpié las lagunas de Guarne, limpié las lagunas de Torno, limpié las lagunas ¿cómo se llama esto? Bueno, de una chanchería, que es la chanchería más grande que hay acá en Santa Cruz, que ahora la ha comprado, en este caso la compró ahora eh, esta empresa que vende pollo, la ha comprado, que es una empresa grande, se la compró al Chino Chen, que era bueno, el hijo del dueño. Justamente cuando yo fui a limpiar esas lagunas, eh, bueno, se murió el padre, que era Chen, el Chen, murió y el hijo se hizo cargo. Y bueno, como siempre, los padres construyen y los hijos destruyen, ¿no? Porque esa es una gran realidad. No en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos. El Espino se llama la chanchería y Sofía es la que se la ha comprado al hijo. Imagínense el imperio que construyó su padre y su hijo se la vendió por plata, porque quería la plata, no le interesaba la chanchería, se la vendió a Sofía. Entonces, y bueno, ahora Sofía me ha buscado y estoy trabajando con ellos porque Sofía ha comprado Boinza en la mayoría de las acciones. Ayer me llamaron que me han mandado una propuesta de trabajo que no la he podido revisar, la voy a revisar más tarde y quieren trabajar con nosotros eh, porque vieron lo que se les hizo en Boinza y les gustó. Entonces, estas fueron las limpiezas de las lagunas de Guarne. Miren ustedes, aunque ustedes no lo quieran creer, esta era una de las lagunas. Así estaban casi todas. Miren ustedes como el lodo sobrepasaba el agua. Entonces, estas lagunas no se limpiaban por más de 17 años que no se le hacía una limpieza. Lo que se recomienda en la limpieza de las lagunas, para que no te salga tan cara, es más o menos entre 5 y 7 años hacer una limpieza, porque así no te sale tan caro la limpieza. Ya después de 17 años, imagínense ustedes toda esta cantidad de lodo que había que sacar de todas las lagunas. Ya veníamos limpiando desde allá para acá, o sea que ya estábamos terminando esta laguna, pero era todita llenita de lodo. La del lado de allá ya la habíamos limpiado y faltaba atrás porque atrás hay 8 lagunas más. Entonces, inicialmente utilizamos una draga, que es esta que está aquí, y bombeábamos a través de una línea de bombeo de tubería, como podemos ver acá. Miren ustedes el lodo que salía, era una mezcla de agua con lodo, bien negra, bien turbia, y atrás habíamos habilitado una laguna, lógicamente para evitar de que se fuera para los vecinos, donde se depositó el lodo. Si usted va hoy en día allá atrás, esos tiene unos árboles que son inmensos. Es cómo creció la vegetación producto del lodo, porque estos lodos son lodo digerido, no son lodos contaminados, y lógicamente tienen mucho amoníaco, fósforo, nitrógeno, nitrito que son utilizados por las plantas. Esta era la laguna que estábamos limpiando y así quedó al final. Miren ustedes acá. Fíjense que aquí en esta zona ni se ve ni la piedra.
Y miren acá, esto tenía todo un enrocado alrededor de la laguna. Así estaba, así dejamos las lagunas. ¿Está claro? Entonces, esta es la limpieza que hicimos ya de las lagunas en el torno, que fue más sofisticada. Acá había, nosotros teníamos, ya la quitamos porque ya no tiene sentido, una una página web de Hidroquiver. Y a través de esa página web nos contactó una empresa que después vino a Bolivia a trabajar y ya se volvió ahí porque el gobierno la acorraló, esta situación con el problema de los impuestos, el gobierno lo acorraló y además la situación ya no funcionó y se fue Maccaferri de Bolivia. Esas son las cosas que están sucediendo que no salen, no se ven a la palestra, pero esta es una empresa, una transnacional internacional. El gerente de esta empresa, el gerente técnico de la empresa aquí, Maccaferri, era, no sé si alguno de ustedes, alguno pasó electricidad en Hidroquiver, es un mexicano, y se lo han llevado para ser gerente técnico en Lima. Por suerte, yo tengo mucha relación con él y cualquier cosa me ha dicho, no te preocupes, yo te mando lo que necesites. Y entonces Fracassi, que es el dueño de esta transnacional italiana, que es Maccaferri, nos contactó y el hombre viajó aquí a Santa Cruz, a Bolivia, y nos dio una capacitación para utilizar esto que se conocen como MATUF. Mírenlos acá, son unos tubulares que vienen de diferentes, pueden tener hasta 5 metros de diámetro y 18 metros de largo. Y entonces, por primera vez aplicamos esta tecnología de MATUF en Bolivia en el torno. Es una tecnología en extremo amigable con el medio ambiente, una tecnología totalmente limpia. Lo que se hace es que se coloca una capa de grava y un canal perimetral donde el agua se devuelve a la misma laguna, el agua que sale del filtro de estos matús. El agua que ingresaba en matús con lodo, miren ustedes, esta era la laguna que estábamos limpiando, miren cómo está el lodo por encima de la laguna y finalmente miren cómo quedó la laguna, totalmente limpia. El agua que nosotros bombeábamos, aquí está el operario nuestro. En este caso, esta era la draga y aquí con este barco estaba removiendo el lodo que está en el fondo, que está endurecido. Y entonces con esto nosotros bombeábamos a este matuf mediante estas mangueras. Aquí previamente nosotros lo que hacíamos era flocular, había que usar un floculante. Y entonces este era el agua que ingresaba en Matuf y miren ustedes el agua que salía de Matuf. O sea, ya prácticamente era un agua con una calidad increíble, sin haber sido tratada todavía. Y entonces lo que incorporábamos a través de estos canales a la laguna era esta agua que salía o abandonaba los matús. Este es el cuento que yo les he hecho, que yo les había diseñado las bolsas, todo, les había dicho cómo debíamos sacar este lodo, llevarlo una muestra al laboratorio de calidad para que diga las propiedades que tiene y ponérselo a las bolsas para que ellos ahí mismo, imagínense el torno, toda esa zona que es zona productora de cítrico, lo pudieran vender como abono orgánico. Y bueno, esto que está aquí era la cancha de fútbol de ellos, se desesperaron, contrataron un frente pala y entonces arrastraron estos tubos hacia un hueco que hay acá atrás para poder aprovechar su terreno. Son de las cosas que no se entienden, pero bueno, tampoco las quiero entender porque no son entendibles, no se pueden entender esas cosas. Pero bueno, suceden aquí. Entonces, bueno, esta es otra tecnología que ya es más sofisticada, más moderna, que nosotros aplicamos en el tratamiento de las aguas residuales. O sea, para limpiar las lagunas. ¿Por qué? Porque las lagunas siempre se deben limpiar porque los sedimentos, si usted no los limpia, se van acumulando, acumulando, acumulando y lógicamente
llega un momento en que te impiden el ingreso del agua o te disminuyen el tiempo de retención. Y lo que pasaba tanto en Guarne como en el torno que los obligó a limpiar es que el valor de la DBO efluente del sistema ya no estaba cumpliendo con el valor de la DBO recomendada por la norma. Y al no cumplir, entonces la gobernación les dijo que tenían que resolver ese problema. Y bueno, nos hablaron y nosotros dijimos que el problema estaba precisamente en que estábamos las lagunas colmatadas y que había que hacer la limpieza. En cuanto se limpió las lagunas, se restablecieron los parámetros y todo funcionó normal. En este momento las lagunas de Guarne andan igualitas. Hay que volverla a hacer limpieza, pero como tienen pensado de que van a construir una planta con un sistema, un alcantarillado con un nuevo sistema de planta, al final hay que limpiarla, han decidido esperar que salga el proyecto. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda antes de cerrar las diapositivas? Si tienen alguna duda de lo que se les ha explicado, que quieran que la aclaren. No hay duda. Bueno, hasta aquí, hasta aquí es todo lo que va a la materia. O sea, todo el contenido de materia que va al examen final. Recuérdense, el examen final van todas las unidades que hemos visto. O sea, desde el inicio hasta esta unidad que hemos concluido hoy. ¿Está bien? Va todo. Así que tienen que estudiarlo todo. ¿Está claro? Ahora, vamos a ver, vamos a pasar la lista y después vamos a ver lo del examen. No lo voy a cerrar por si quieren